dado cuenta acerca de la pirámide de Kelsen, dijimos que en el pináculo más alto de dicha pirámide aparece la Constitución, que es el magno texto que no puede ser contrariado, controvertido, sesgado, desvirtuado, antagonizado por ninguna norma sucedánea. Las normas sucedáneas son las leyes ordinarias, las que emite el Congreso, y los reglamentos. Las normas inferiores, las infraconstitucionales, lógicamente no pueden irrespetar a la Constitución, porque si lo hacen, serán expulsadas del ordenamiento jurídico o inaplicadas en el caso concreto. Hablamos de que existen dos controles de constitucionalidad: el político, que posibilita que el presidente en Consejo de Ministros vete una norma que le ha sido remitida por el Congreso para ser convertida en ley a través de la sanción y publicación. Pero se reúne el presidente, es una de las facultades que le concede la Constitución. El artículo 183, inciso H, lo potesta para que si él advierte alguna inconstitucionalidad, vete la norma. Entonces no la sanciona y no la publica. Pero les he dicho y les repito y les insisto que el mecanismo más trascendente y significado para evidenciar la inconstitucionalidad es el mecanismo jurisdiccional, o sea, cuando los tribunales declaran la inconstitucionalidad. Y hablamos de los antecedentes de esta forma de patentizar la inconstitucionalidad. Hablamos del sistema norteamericano incidental, que surgió a la vida jurídica en 1803 con el famoso fallo del juez Marshall, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, dentro del caso Madison versus Madison, y ahí se originó el sistema difuso, que los norteamericanos le llaman judicial review, o sea, revisión judicial, y luego el sistema concentrado, que se originó en Austria con Kelsen, quien fue el primero o uno de los primeros magistrados de la primera cohorte de magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Austria. Entonces dijimos que hay dos mecanismos de control: el sistema difuso, incidental o americano, y el sistema concentrado. Pero que en Guatemala se reconoce un sistema mixto en los artículos 266 y 267 de la Constitución. El sistema mixto plantea la existencia de una inconstitucionalidad en caso concreto y la inconstitucionalidad general o abstracta. En la última clase hablamos de la inconstitucionalidad en caso concreto, que dijimos que, como su nombre lo indica, se produce dentro de un expediente en particular, y repito el ejemplo que traje a cuenta en esa ocasión: era el trámite de un divorcio en la vía contenciosa, ¿verdad? No en la vía voluntaria. Entonces, cuando le notifican la demanda a una de las partes, advierte que una norma es inconstitucional en relación a él o a ella y plantea la inconstitucionalidad. ¿Cómo la puede plantear? Como acción, como excepción, como incidente. Explicamos los tres mecanismos. Como acción, se promueve dentro de diligencias administrativas, en donde el afectado hace notar: vean, ustedes me quieren aplicar una norma inconstitucional. Y si la autoridad administrativa no advierte este señalamiento y de todas formas aplica la norma, entonces el afectado, dentro de un juicio contencioso administrativo, lo planteará como acción y tiene 30 días para hacerlo. Y se puede plantear de la vía indirecta, como les dije yo, como excepción o como incidente. Pero para ese efecto es menester que exista un proceso subyacente. El trámite es muy sencillo, lo vimos: 9 días de audiencia, y dentro de los 3 días siguientes se emite la sentencia. La apelación se plantea ante la Corte de Constitucionalidad dentro de los 3 días, y contra la sentencia que profiere la Corte de Constitucionalidad solo puede plantearse una impugnación, que es la de aclaración o ampliación, o aclaración y ampliación. Allí nos quedamos. El día de hoy vamos a hablar
de la inconstitucionalidad general o abstracta, ¿verdad? Que es el tema que tenemos pendiente. Fíjense que antes de iniciar este tema, quería señalarles algo que yo no tenía en cuenta. El día martes 1 de noviembre hay un asueto, ¿verdad? Y yo estimé que nosotros, me refiero a el curso de procesal constitucional, íbamos a recibir clases el lunes 31 de octubre y el miércoles. Pero no es así. Se emitió un pronunciamiento por parte del Ejecutivo otorgando un permiso para laborar el día lunes. Y yo también tenía la estimativa de que era en el Ejecutivo, ¿verdad? A nivel público, pero el día de hoy se publicó una circular por parte de las autoridades de la universidad y no vamos a tener clases el lunes. Entonces, pues si ustedes no lo sabían, que me imagino que ya lo conocían, se los doy a conocer. Así es que nos estaremos viendo justo en una semana, el día miércoles de la semana venidera, Dios mediante. Entonces les presento el temario de esta tarde-noche, que es el siguiente. Aquí aparece ya. Lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, empiezo con el numeral 1. ¿A qué se llama inconstitucionalidad general o abstracta? Hace un minuto lo dije. La inconstitucionalidad en caso concreto, que es la que tratamos el día lunes, tiene aplicación o incidencia dentro de un expediente en concreto. Una persona dice, miren, esta norma que me pretenden aplicar me afecta porque es inconstitucional. Entonces se concreta el trámite que ya les señalé, 9 días de audiencia, se resuelve dentro de 3 días, y si se declara la inconstitucionalidad, la norma no se expulsa del ordenamiento jurídico, la norma sigue vigente, pero al afectado se le inaplica. En el caso concreto, el efecto de la inconstitucionalidad es la inaplicación. Esto no ocurre en el tema de la inconstitucionalidad general o abstracta, porque acá, cuando una norma se decreta inconstitucional, es expulsada del ordenamiento jurídico. Como yo les dije, nosotros, me refiero a los guatemaltecos, a nuestra patria, reconocemos un sistema mixto que está regulado en los artículos 266 y 267 de la Constitución. La inconstitucionalidad en caso concreto, ya no lo voy a repetir, está regulado en el artículo 266, pero la Constitución, como ustedes pueden advertirlo, consultando el artículo 267, reconoce también la inconstitucionalidad general o abstracta. Leamos, por favor, el artículo 267 constitucional. Dice, si ya lo tienen a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Dice, gracias. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Dijimos que la inconstitucionalidad en caso concreto se plantea ante tribunales del orden común. Y la inconstitucionalidad en caso concreto es biinstancial, es decir, hay 2 instancias. Se puede apelar ante la Corte de Constitucionalidad. En este caso, en el caso que estamos examinando en este momento, no, porque se tramita directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Y las normas, los preceptos, las leyes que en este caso, en el caso de la inconstitucionalidad general o abstracta, son declaradas inconstitucionales,
son expulsadas del ordenamiento jurídico, ya no se pueden volver a aplicar. Y su efecto es erga omnes. ¿Qué quiere decir erga omnes? Es general, afecta a todos. En la inconstitucionalidad, en caso concreto, solo afecta al interponente, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo procede la inconstitucionalidad general o abstracta? ¿En qué casos? Fíjense que procede en dos casos. Procede cuando hay vicios materiales y procede cuando hay vicios formales. Veamos cuándo hay vicios materiales. Hay vicios materiales, como lo dice el 2.1.1, cuando una norma viola abiertamente los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son los que están consignados en la parte dogmática de la Constitución. Son todas las libertades. La libertad de locomoción, la libertad de emisión del pensamiento, la libertad de comercio, la libertad de acceso a los tribunales, etc. Cuando una norma violenta los derechos fundamentales, cualquiera de los derechos fundamentales, por ejemplo, que viole una ley que se emite el principio de libre emisión del pensamiento, se plantea una inconstitucionalidad, la declaran con lugar y la expulsan del ordenamiento jurídico. Entonces, para empezar, hay un vicio material que demanda el planteamiento de la inconstitucionalidad general o abstracta cuando hay un precepto, una norma, una ley que viola derechos fundamentales. Ya dijimos cuáles son los derechos fundamentales y dónde están reconocidos. Ahora, fíjense que es indispensable que esa norma infractora, que la ley violadora, sea de carácter general. La ley toda es de carácter general. ¿En qué radica la generalidad? Aquí se los estoy expresando porque en un par de clases conversamos sobre este tópico. Dice, la generalidad radica en que en dicho precepto se fijan reglas o directrices expresadas de modo abstracto o impersonal. Impersonal. Esto conlleva que sus destinatarios no son directamente individualizables y su número es indeterminado, ¿verdad? Si hay una norma que regule aspectos relacionados con una manifestación del comercio, por ejemplo, entonces esa es una norma abstracta, no está dirigida contra alguien en particular, contra el señor fulano de tal o contra la entidad fulana de tal, sino se emite de carácter general, porque la ley tiene esas dos características, es general y abstracta. Entonces, la norma que es susceptible de ser atacada por la inconstitucionalidad general o abstracta debe violar derechos fundamentales y debe ser una norma general, ¿verdad? La ley es general. Además, fíjense que aquí se me fue un número 3, pero ahí dice, la norma impugnada debe estar vigente. Es decir, si no está vigente, no tiene razón de ser plantear la inconstitucionalidad, porque como les señalo ahí, no cabe impugnar una norma que ya no forma parte del ordenamiento jurídico. Si una norma es derogada, ya no tiene vigencia. Entonces, ¿para qué voy a plantear su inconstitucionalidad si ya no tiene vigencia? Entonces, la norma impugnada no solo debe violar los derechos fundamentales, debe ser una norma de carácter general, sino debe estar vigente. Y fíjense que en el 2.1.4 señalamos que la norma impugnada debe ser infraconstitucional, o sea, normas ordinarias, normas emitidas por el Congreso. Pero fíjense que ahí se ha suscitado una discusión. Junto a la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente emite lo que se llaman leyes constitucionales o leyes de rango constitucional. Cuando se emitió la Constitución, se emitieron otras 4 leyes.
la ley de orden público, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley electoral y de partidos políticos y la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Esas 4 leyes están al par, en el mismo nivel de la Constitución, porque son emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la pregunta es si esas leyes se pueden impugnar de inconstitucionalidad. Inicialmente no, porque han sido emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Pero como esas leyes se pueden reformar, la reforma la realiza el Congreso. Entonces, cuando ya han sido reformadas, sí se puede plantear la inconstitucionalidad general. Cuando no han sido reformadas, no se puede. ¿Por qué razón? Porque esas leyes son emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Las leyes originarias de rango constitucional no pueden ser impugnadas de inconstitucionalidad, no se puede. Pero si han sido reformadas, la reforma la ha hecho el Congreso mediante ciertos procedimientos que ya estudiaremos en las clases subsiguientes. Entonces, la reforma sí puede ser objeto de inconstitucionalidad. Esos son los vicios materiales, es decir, que la norma viole derechos fundamentales, que la norma debe ser de carácter general, que la norma debe estar vigente y no se puede impugnar las leyes de rango constitucional, salvo que hayan sido reformadas por el Congreso. Pero aparte de eso, la inconstitucionalidad puede promoverse cuando existen vicios formales. Los que yo señalé previamente son los vicios materiales. ¿Cuáles son los vicios formales? Son 2. Fíjense que para aprobar ciertas leyes es menester que concurran un número específico de diputados, que haya un quórum necesario, ¿verdad? Cuando hay una mayoría calificada, se necesita que estén las 3/4 partes del Congreso, ¿verdad? Las 2/3 partes, perdón, del Congreso, ¿verdad? Entonces, si no hay el número requerido para aprobar una ley y de todas maneras se aprueba, entonces se puede plantear una inconstitucionalidad, porque ese es un vicio formal. Y asimismo, cuando, por ejemplo, se viola el proceso legislativo. ¿Cuál es el proceso legislativo? Se plantea una iniciativa de ley, luego se discute, luego se aprueba y luego se le remite al presidente para que la sancione y la publique. Pero si se omite una de esas fases, entonces se está incurriendo en constitucionalidad y es susceptible promover un juicio de los que yo les estoy señalando para que se corrija ese enorme error. Ahora, ¿quiénes ostentan legitimación para promover esta inconstitucionalidad? Yo les pido que por favor vean el artículo 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muy bien, leamos. Dice, legitimación activa. Tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente. El Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación. El Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia y de cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Es decir, básicamente la puede promover cualquiera. La legitimación es muy amplia, ¿verdad? Porque primero pareciera que es reducida, ¿verdad? Porque se dice que es la Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su presidente. El Ministerio Público a través, aquí dice
es del fiscal general de la República, no del procurador general de la Nación, ¿verdad? El procurador de los derechos humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, y cualquier persona con el auxilio de 3 abogados. ¿Y cuáles son los requisitos que deben observarse en la solicitud de inconstitucionalidad general o abstracta? Estos están regulados en el artículo 12 del Acuerdo 1-2013, que por favor les pido que leamos. Es decir, esto no está en la ley de amparo, estaba en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, estaba en el 135, pero el Acuerdo 1-2013 es muy específico. Por favor. ¿12 dijo, Lec? Artículo 12, sí. Artículo 12 del Acuerdo 1-2013. Está muy bien, gracias. Dice, solicitud inicial de inconstitucionalidad general. Toda solicitud de inconstitucionalidad general deberá contener, dividido en apartados, los siguientes requisitos. A, designación del tribunal. Honorable Corte de Constitucionalidad. Nombres y apellidos del solicitante o de la persona que la represente, indicar edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones. Si se actúa por representación, deberá acreditarse esa calidad. Cuando quien promueva la solicitud sea una persona jurídica, deberán indicarse sucintamente los datos relativos a su existencia y personalidad jurídica, es decir, debemos aludir a todos los elementos que nos identifiquen cuando somos personas individuales y a todas las circunstancias que identifiquen a las personas colectivas. Por ejemplo, si actúa una sociedad anónima, pues actuará el gerente o el representante legal que corresponda y deberá acreditarlo con su nombramiento debidamente inscrito en el registro que corresponda, que será el registro mercantil, ¿verdad? Si es un mandatario, entonces lo acredita con el testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado en donde corresponde, es en el archivo de protocolos, ¿verdad? En el área que se llama registro de mandatos. Luego, C, nombre de los abogados colegiados activos que patrocinan la acción, así como el número de colegiado de cada uno de ellos. D, normativa contra la cual se promueve la denuncia de inconstitucionalidad. E, normas constitucionales que se estimen violadas. F, fundamento jurídico que invoca al solicitante como base de la inconstitucionalidad, en el que deberá expresar en capítulo especial, en forma separada, razonada y clara, los motivos jurídicos en que descansa la denuncia, y finalmente lugar, fecha y firma del solicitante y de todos los abogados colegiados activos que lo patrocinan, así como el sello de estos. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará ruego de él otra persona o uno de los abogados. Esos son los requisitos. Fíjense que aquí tenemos un esquema de lo que acabamos de conversar. Yo creo que como lo expusimos, luce sucinto, está breve, ¿verdad? Pero yo creo en la esquemática cuando nos referimos a procesos de una manera muy especial. En los 3 cuadros iniciales, que son los cuadros azules, se habla de los aspectos generales que nosotros ya aludimos. Por ejemplo, en el número 1 es la procedencia. Eso está regulado en el artículo 267 de la Constitución que nosotros ya leímos hace un minuto. Y está regulado también en el artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En el 133 dice lo mismo que en el artículo 267 constitucional. Leamos el 133 constitucional, dice:
la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Luego, fíjense que es muy importante, eso está en el número 2, o sea, el cuadro azul que está en medio, dice integración. ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad en este caso? Fíjense que el artículo 137 dice, véanlo por favor, ¿ya lo tienen a la vista? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Bueno, muy bien. Gracias. Dice, integración de la Corte de Constitucionalidad en el caso, cuando la inconstitucionalidad planteada sea contra una ley, la Corte de Constitucionalidad se integrará con 7 miembros en la forma prevista en el artículo 269 de la Constitución. Y nos vamos al 269. Fíjense que la Corte de Constitucionalidad está integrada por 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes. Veamos el artículo 269 de la Constitución, por favor. Listo, Lic. Muy bien, dice, los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. En el párrafo siguiente dice, simultáneamente con la designación del titular, será la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. Es decir, la Corte de Constitucionalidad está integrada por 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes, que son designados, como lo señala aquí el artículo 269, por la Corte Suprema de Justicia, por el Congreso de la República, por el Presidente de la República, por el Consejo Superior Universitario y por la Asamblea del Colegio de Abogados con su respectivo suplente. Pero cuando se conocen inconstitucionalidades generales o abstractas, vean cómo se integra el Pleno. Leamos la primera parte del artículo 269. Dice, integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Es decir, el tribunal que conoce las inconstitucionalidades generales se integra con 5 magistrados titulares y 2 suplentes. ¿Cuáles son esos suplentes? Hay un sorteo, ¿verdad? Hay un sorteo. Fíjense que esto ya lo vimos hace unos minutos, pero lo repito. ¿Quién puede promover la inconstitucionalidad general? Eso está en el artículo 134, lo acabamos de comentar. Lo puede promover la Junta Directiva del Colegio de Abogados a través de su presidente, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos en contra de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia y cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Fíjense que hace un minuto hice esta lectura y señalaba que hay un error ahora, ¿verdad? Porque dice el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación. ¿Cuál es el error? Que ahora el Ministerio Público está separado de la Procuraduría General de la Nación. Antes, cuando se emitió la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el Procurador General de la Nación
formaba parte del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, el Procurador General de la Nación era a la vez fiscal general, pero en los años 90 se separó, ¿verdad? Ahora el Ministerio Público actúa a través del fiscal general y hay un Procurador General de la Nación, ¿verdad? Son dos instituciones diferentes. Ahora veamos cuál es el trámite de la inconstitucionalidad general. Es un trámite muy sencillo. Fíjense que en los 3 cuadros amarillos que están en la segunda línea se explica cuál es ese trámite. Se plantea la inconstitucionalidad general. Una vez planteado, voy y presento mi memorial, tal y como dice el numeral 1, el presidente convoca a 7 magistrados, 5 titulares y 2 suplentes, dentro de los 8 días siguientes a que se planteó la inconstitucionalidad general. ¿Y para qué? ¿Para qué los convoca? Para que analicen el planteamiento. Y si ellos consideran que la inconstitucionalidad es muy notoria, suspenden la norma, ¿verdad? Como lo dice el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que les pido que leamos. Dice el artículo 138 lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136, la Corte de Constitucionalidad deberá decretar de oficio y sin formar artículo, dentro de los 8 días siguientes a la interposición, la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general, si, a su juicio, la inconstitucionalidad fuera notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables. Fíjense que había olvidado señalarles lo que dice el artículo 136. Yo planteo mi memorial de inconstitucionalidad, la Secretaría de la Corte lo revisa y si hay errores, me dice, mire, tiene 3 días para corregirlos, y yo los corrijo. Entonces, cuando los corrijo, entonces lo planteo, el presidente convoca a 7 magistrados, 5 titulares y 2 suplentes designados por sorteo, y revisan la inconstitucionalidad. Si la inconstitucionalidad es muy evidente, muy perceptible, muy notoria, suspenden la norma. Ahora, si no, no la suspenden y el trámite continúa. ¿Cuál es el trámite? Nos pasamos al siguiente cuadro, donde dice 2. Fíjense que esto está regulado en el artículo 139. Aquí lo he consignado yo de una manera muy breve. Fíjense que dice el artículo 139. Audiencia, vista y resolución. Si no se dispone la suspensión provisional o en su caso decretada esta, se dará audiencia por 15 días comunes al Ministerio Público y a cualesquiera autoridades o entidades que la Corte de Constitucionalidad estime pertinente, transcurridos los cuales se haya evacuado o no la audiencia, de oficio se señalará día y hora para la vista dentro del término de 20 días. La vista será pública si lo pidieren el interponente o el Ministerio Público. La sentencia deberá pronunciarse dentro de los 20 días siguientes. Entonces, el trámite sencillo son 15, 20, 20. 15, 20, 20. Primero lo analiza. Número 1, ¿verdad? Analiza el planteamiento. Si es necesario, suspende. Si no, no. Luego, da audiencia por 15 días comunes al Ministerio Público y cualquier autoridad que la CC considere pertinente. Luego, señala día y hora para la vista, que se da dentro de los 20 días. Y luego nos vamos al 3, después de la vista. Dentro de 20 días se dicta la sentencia. Así es. Entonces el trámite es, se revisa el planteamiento, luego se da audiencia por 15 días. Una vista pública se señala dentro de 20 días y a los 20 días se dicta la sentencia. La sentencia solo es susceptible de 2 recursos, de la aclaración y de la ampliación. Ahí concluye el trámite. Es un trámite sencillo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la inconstitucionalidad en caso concreto? Están regulados en los artículos 140 y 141.
El 140, si ustedes me hacen favor de leerlo conmigo, dice, efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. Cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una ley, reglamento o disposición de carácter general, estas quedarán sin vigencia, imagínense. Y si la inconstitucionalidad fuere parcial, quedará sin vigencia la parte que se declare inconstitucional. En ambos casos, dejan de surtir efecto desde el día siguiente al de la publicación del fallo en el diario oficial. Si la sentencia de la Corte hay que publicarla en el diario oficial y al día siguiente de publicada ya son expulsadas del ordenamiento jurídico. Luego dice el 141, efectos del fallo en caso de suspensión provisional. Cuando se hubiere acordado la suspensión provisional conforme al artículo 138, los efectos del fallo se retrotraen a la fecha en que se publicó la suspensión. Es decir, les acabo de decir que la sentencia cobra efectos desde que se publica en el diario oficial al día siguiente. Pero si ha sido suspendida la norma, la suspensión, la pérdida de efectos, tiene lugar desde que se declaró la suspensión provisional. Bueno, voy a formular algunas preguntas para quienes quieran intervenir. ¿Quién quiere responder una pregunta? Bueno, si no la quiere responder nadie, aquí damos por concluida la clase. Ándale. Lisette, por favor. Dígame, Liz. Gracias, Lisette, usted siempre tan amable. Lisette, fíjese que le pregunto a usted, ¿quiénes tienen legitimación activa para promover la inconstitucionalidad general o abstracta? Es el 3.2, 3.2.1, y las subsiguientes. La Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente. Sí. El Ministerio Público, a través del Procurador General de la Nación. El Procurador de los Derechos Humanos, en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Y cualquier persona con el auxilio de 3 abogados activos. Muchas gracias, Lisette. Entonces, mire, estoy muy agradecido con usted. La felicito por su espontaneidad. Bueno, a ver, ¿alguien más que quiera participar respondiendo una pregunta? Álvaro, por favor, tiene la palabra. Ahorita le formulo la pregunta. Gracias, Álvaro. Muy bien, licenciado. Álvaro, ¿ante quién se promueve una inconstitucionalidad general o abstracta? Está aquí en el número 1. Léame el número 1. Dice, se denomina de esta manera al llamado control directo de constitucionalidad de leyes, reglamentos o tal, y como lo regula el artículo 267 constitucional, a través de este control de constitucionalidad se establece la función de la Corte de Constitucionalidad como intérprete máximo y definitivo de la Constitución, ya que mediante su aplicación se pretende declarar que una ley, reglamento o disposición de carácter general es total o parcialmente inconstitucional. Muchas gracias. Entonces, se plantea ante la Corte de Constitucionalidad. Una inconstitucionalidad general o abstracta no puede plantarse ante otro tribunal más que ante la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, Álvaro. Hoy es usted muy fino. A ver, le pregunto a alguien más. No hay nadie más que quiera intervenir. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal está? Regina y Andrea. Bueno, Regina. Buenas noches, licenciado. Yo quiero apoyar. Bueno, muchas gracias. Primero Regina y después Andrea. A ver, Regina, ¿cuáles son los vicios materiales que posibilitan el planteamiento de la inconstitucionalidad? Es el 2.1.
Buenas noches, licenciado. Una norma viola abiertamente, cuando una norma viola abiertamente los derechos fundamentales. Sí. Esa es una. La siguiente. La norma infractora debe ser de carácter general. La generalidad radica en que en dicho precepto se fijan reglas o directrices expresadas de modo abstracto o impersonal. Esto conlleva que sus destinatarios no sean directamente individualizables y su número sea indeterminado. Muy bien. La norma impugnada debe estar vigente. No cabe impugnar una norma que dejó de formar parte del ordenamiento jurídico. Y la norma impugnada debe ser de carácter infraconstitucional. Muy bien. Muchísimas gracias, Regina. Le estoy muy agradecido. Ahora le pregunto a Andrea. ¿Ya estamos, Andrea? Sí, licenciado, buenas noches. Gracias, Andrea, por intervenir. Sí. ¿Y cuáles son los vicios formales? Son el 2.2, 2.2.1 y 2.2.2. Una norma violada abiertamente de derechos fundamentales y la norma infractora que debe ser de carácter general. La generalidad radica Andrea, esos son en los vicios materiales. No. Esos son los vicios materiales, pero yo le estoy preguntando los vicios formales, que son el 2.2, 2.2.1 y 2.2.2. Aquí están en la pantalla en este momento. Que dice en el 2.1, vicios materiales se producen cuando un vicio relativo que incompetencia o falta de atribución. Eso es. Vicio relativo a la incompetencia o falta de atribución ¿de quién? Sí. Del poder legislativo que se produce cuando, por ejemplo, se reúne el quórum necesario para la aprobación de una norma. Y el 2.2.2, vicio relativo a la falta de regularidad del proceso legislativo que se produce, por ejemplo, cuando se vulnera el proceso legislativo omitiendo una de sus fases. Muchísimas gracias. Yo le estoy muy agradecido, de verdad. Es usted muy fina. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muy amable, muy amable. Estoy muy agradecido a quienes intervinieron, ¿verdad? Dice mucho de ustedes. Yo creo que en la vida hay que tener iniciativa, ¿verdad? Debemos tener estímulo de participación. Bueno, les estoy muy agradecido, les decía, y les reitero mi agradecimiento a las personas que han intervenido y les reitero lo que les expuse al inicio de la clase. El lunes, por una disposición inicialmente del Ejecutivo y refrendada por la facultad, no hay clases, ¿verdad? Entonces tendremos clase hasta el día miércoles. Les estoy muy agradecido, les reitero a los que intervienen, no saben la plenitud y tranquilidad que me dan, y les deseo que descansen, que tengan muy buena noche. Permítanme. Igualmente, licenciado, buenas noches. Muy bien, Lisette tiene la palabra, perdónenme. Perdónenle, solo era una duda. En el 140 de la ley de distinción personal y, de la ley de amparo y constitucionalidad. Ajá, sí, ahí dice, en ambos casos dejarán de surtir efecto desde el día siguiente al de la publicación del fallo en el diario oficial, pero eso ¿quién lo promueve que sea la propia corte? O sea, si una persona individual promueve la inconstitucionalidad y se declara, entonces de eso se ocupa la corte. Esta persona que la interpuso, no. No produce ninguna obligación porque la persona que la promovió, sea el Colegio de Abogados, sea el Procurador General de la Nación, sea el fiscal, la Corte de su peculio hace esas publicaciones, ¿verdad? Hubo una época en que el presupuesto era muy reducido. Yo recuerdo que fue en el primer periodo que yo estuve ahí, entonces se pasaban algunas penas, pero después se amplió. Entonces la publicación la paga la Corte, porque esa es una disposición que afecta a toda la colectividad, no solo afecta a quien la interpuso, ¿verdad?
Gracias, Lic, muy amable. Muy bien, a usted, Lisette, por su interés. Oye, muchas gracias, es una pregunta muy importante. Bueno, les deseo que descansen. Feliz noche. Igualmente.